Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Juliana Cavi. Soy la persona encargada de darles hoy como una introducción a lo que va a ser Descubriendo la Física para ustedes. La unidad 1 de Descubriendo la Física, que es la materia que destinada a esta clase, a esta asesoría. La unidad 1 se basa en física mecánica. Física mecánica verán muchos temas y descubriendo la física va a ser como una pequeña introducción a áreas físicas que ustedes tendrán que ver a lo largo de su carrera y que ustedes tendrán que tener muy afianzados cada uno de los temas, porque si no afianzan bien o no tienen muy claro lo que ven en la primera física, créanme que no les va a ir muy bien en la segunda, ni en la tercera, ni en las que tengan que ver. Entonces, siento que es bastante importante tener claro desde el principio cada uno de los conceptos, cada uno de los temas que van a ver, y eso les ayudará durante toda su carrera para las demás físicas. Descubriendo la física es una pequeña introducción de física mecánica, física de campos, un poquito de ondas y demás. Entonces es bueno que, que porfa lo hagan, ¿vale? Em, Listo. Voy a volver a compartir para ver la presentación. Muy bien, espero que estén viendo. Si no ven, porfa, me lo comunican. Estamos en la primera diapositiva de física mecánica. Bueno, mi nombre es Juliana Cabello Ramírez. Y bueno, el contenido de hoy, o lo que veremos a media, media técnica, decir un poquito de base, porque en verdad es un tema muy complejo, pues muy donde sacarle muchas cosas, entonces no es que vamos a ver cada una de las fórmulas y no la vamos a aprender en ese momento, sino que mi idea acá es que ustedes tengan muy claro la temática como tal y que tengan claro en qué se basa cada uno de estos conceptos. Y luego, posteriormente, con unas formulitas, ustedes sabrán qué es lo que están haciendo y por qué. Entonces, los temas de hoy es cinemática, gravitación, leyes de Kepler, dinámica, energía, y pues dentro de dinámica tenemos leyes de Newton. ¿Listo? Entonces empecemos con la cinemática. La cinemática va a ser un tema que ustedes van a ver mucho tiempo, creo que es del primer parcial de física mecánica. Entonces, si tienen muy claro en descubriendo la física, todo eso, pues créanme que les va a ir muy bien en mecánica. La cinemática es simplemente esa rama de la física que describe el movimiento de los objetos, sin considerar orígenes, sin considerar las fuerzas. Eso ya es dinámica. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo en cinemática? Estudiar la trayectoria en función del tiempo. Entonces tendremos dos importantes conceptos que verán durante toda cinemática y es velocidad y aceleración. La velocidad se considera como el cociente entre el desplazamiento y el tiempo utilizado. O sea, cuánto tiempo me demoro en desplazarme hacia cierto lugar. Entonces, por eso, la velocidad. Y la aceleración es el cambio de la velocidad en un tiempo. ¿Cuánto me demoro en cambiar de velocidad en ese tiempo referido? Entonces, si ustedes tienen la velocidad, pueden tener la aceleración y luego pues verán como esa unión que tienen estos dos conceptos. ¿Vale? Ahora, la cinemática tiene varios puntos elementales o elementos básicos que ustedes siempre deben tener en cuenta en cada uno de los problemas, en cada una de las situaciones que se les presente. Uno es el espacio y el tiempo. Recuerden que el espacio, a lo que me refiero con espacio y tiempo, es que un problema solamente está en ese espacio donde dice el problema y en ese tiempo donde dice el problema. O sea,
No importa nada más que ese problema. Ustedes se van a enfocar en lo que dice el problema y no les va a importar nada más. Entonces, en varios temas van a ver si la gravedad afecta o no, si la fuerza gravitatoria afecta o no, y todo ese mismo problema se los dará. Pero ustedes no tienen que preocuparse por eso hasta que el mismo problema le dé su espacio y su tiempo adecuado. Así es, el espacio puede ser la nada, ¿cierto? La nada es decir que no hay gravedad, por ejemplo, como puede ser que esté flotando, como puede ser que esté cayendo del aire. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta al hacer problemas de cinemática. Siempre va a haber un tiempo referido, un antes y un después de una acción que ustedes deben tener en cuenta para, por ejemplo, miren cómo hallamos, pues cómo se definió ahorita la velocidad y la aceleración. Entonces es importante que ustedes sepan ese tiempo referido y qué es lo que nos están dando en ese tiempo, porque pueden haber en un problema tiempos diferentes, situaciones diferentes, pero todo referido a cada una de las insignias que nos dan. O sea, digamos, si nos dicen, esta persona está en el carro en un tiempo A y termina en un tiempo B y luego vuelve y arranca en un tiempo C, recuerden que solo está ese espacio y ese tiempo referido. ¿Listo? El sistema de referencia, que ahorita lo van a ver un poquito más visual, que creo que es mucho mejor para nosotros entenderlo así, pero el sistema de referencia es ese sistema donde inicia todo y donde puede terminar todo. Ese sistema de referencia siempre va a tener algo muy clave que se le denomina observador en física. Ese observador va a ser el que nos dirá cómo es el movimiento. Recuerden que la cinemática, la idea es verificar todo lo definido por el movimiento, todo lo definido por lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, la cinemática es importante tener en cuenta el sistema de referencia. Porfa, díganme si van bien hasta ahí, si se escucha bien, si están viendo, si está por el chat, que hoy están como callados. Sí, profe, todo bien Ok, hasta el momento. excelente, muchas gracias. Listo, excelente. Bueno, como les estaba diciendo, estos son los elementos básicos. Vamos por la partícula o por el objeto o la persona, lo que sea, lo que se está referenciando. Es importante saber qué es la partícula. A veces se define partícula como a eso que no tiene masa, por ejemplo. Solo verán como siempre como el problema básico de cada uno de los tipos de problemas que habrá, pero a veces esa partícula puede tener masa, entonces se convierte en un bloque, o puede ser una misma persona, o puede ser lo que sea. Bueno, es importante saber las características de esa partícula. La posición y el vector posición, posteriormente lo veremos, y la posición es lo que nos dará como esa trayectoria que viene después. Entonces, si el carro empezó en la posición X y terminó en la posición Y, entonces hay un vector posición entre X y Y, entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y esa trayectoria que hizo el carro para llegar de X a Y, entonces también hay que tenerlo en cuenta. El desplazamiento y la distancia que recorrió es también un elemento muy básico y principal para la cinemática. Y como les dije ahora, velocidad, aceleración, y ahí se incluye la rapidez, que ahorita veremos como un poquito las diferencias entre lo que es rapidez y velocidad. Estos son los elementos básicos de la cinemática. ¿Por qué son básicos? Porque todo problema va, uno, a empezar, por ejemplo, con el sistema de referencia. Usted siempre que va a empezar un problema básico de física, física mecánica, de física de campos, ustedes siempre le van a decir, vamos a aplicar el sistema de referencia. Aplicar el sistema de referencia es decirle al problema dónde va a estar ubicado, dónde va a estar ubicado el objeto, dónde va a estar ubicado todo, que ya lo veremos. Entonces, muy importante tener estos elementos básicos en cuenta, porque créanme que va a hacer que su problema sea mucho más fácil de llevar, porque si ustedes tienen un sistema de referencia correcto, van a tener un problema correcto, donde van a aplicar velocidad y aceleración correctamente y demás. Bueno,
Entonces, aquí está algo más gráfico, como les dije, que nos ayudará como a visualizar mejor lo que les acabo de explicar. Entonces, este es un sistema de referencia de 2 coordenadas. Normalmente será también 3 coordenadas, aparecerá una ZK, por ejemplo, en campos, pero por ahora preocupémonos en que sea de 2 coordenadas, que será X y Y. Este es nuestro sistema de referencia que, como les dije, hay un término que se llama observador, aquí está más gráfico, y ese observador nos está diciendo que esta mariposa que está acá se mueve de acá hasta acá, ¿vale? Todo ese recorrido ella hizo. Entonces, ¿cuáles son los vectores posición? El vector posición inicial va a ser desde el sistema de referencia, o sea, desde que el observador me dice, está acá, entonces esto es nuestro vector posición, todo como esa trayectoria que se puede dar desde el observador hasta la partícula, objeto o lo que sea que estamos analizando. Entonces, este vector se llama vector posición inicial, por eso R0 o RO, como lo quieren denominar. Y ya nuestro vector posición final será desde el observador hasta la partícula luego de moverse, luego de aplicar la trayectoria, luego de hacer todo este desplazamiento, ¿vale? El desplazamiento será desde donde está pues la mariposa, el objeto, lo que sea, hasta el final. Entonces, este es como el cambio de R, o sea, el cambio de posición o desplazamiento. Siempre hay que tener en cuenta estos vectores. Esos vectores son primordiales para que ustedes puedan entender el problema y posteriormente solucionar. Y ya, ese es el sistema de referencia básico, importante. Siempre definan un buen observador. Un buen observador casi siempre es desde el punto 0.0 del sistema de coordenadas de XY. Puede ser desde XYZ000. Ya dependerá de su problema y de su comodidad para resolverlo. Lo importante es que sea algo pues lógico y que nos ayude pues a contextualizar mejor el problema. Inicial se escribe con O y final con F, como tú lo quieras denominar. Hay gente que lo pone RI, gente que lo pone así. Entonces, depende de lo que, pues, de la persona, como sea. Normalmente es así, es un 0 o una O y la F. Bueno, ahora vamos a visualizar otros elementos. Vamos a visualizar la diferencia entre la velocidad y la rapidez. La velocidad y la rapidez son conceptos diferentes, pero que se pueden, pues, como se puede decir que son sinónimos, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia fundamental de velocidad y rapidez? Es que la velocidad es un vector. Un vector, acuérdense que es algo que tiene magnitud, dirección y sentido. Entonces, a diferencia de la rapidez, que es solamente un escalar, una magnitud, la velocidad también tiene una dirección y un sentido. Entonces, como ven, por ejemplo, acá, miren que tenemos la misma rapidez porque los dos carros están a 10 metros por segundo, pero miren que este va hacia la derecha y este hacia la izquierda. O sea, tienen diferente sentido. Como tienen diferente sentido, quiere decir que tienen diferente velocidad, pero en su magnitud, en su numerito es lo mismo, o sea que tienen misma rapidez. Importante tener en cuenta esa diferencia entre velocidad y rapidez. Como dice acá, no tiene en cuenta la dirección del movimiento porque es algo escalar, mientras que la velocidad tiene dirección, tiene sentido. Entonces, es importante. ¿Listo? Y la aceleración, que es otro término importante, es, como les dije, la velocidad en un tiempo.
Entonces, normalmente se denomina velocidad final sobre el tiempo. Bueno, ahora vamos a ver cinemática, ahora sí por decirlo así. La cinemática tiene muchos tipos de problemas o situaciones. Y se clasifica según el movimiento que está realizando la partícula. Recuerden que si yo digo partícula, quiero que referencien a algo. Puede ser una partícula, una mariposa como lo vimos ahora, o una tortuga como lo vemos en este momento. Puede ser cualquier cosa. ¿Vale? En este momento piensen que una partícula puede ser cualquier cosa. Entonces, según el movimiento de esa partícula, vamos a clasificarlo. ¿En qué? En muchos movimientos. Son muchos movimientos que veremos pues un poquito así a manera general, pero luego verán ustedes una manera más precisa de definirlo. Pero así lo veremos un poco gráfico y un poquito pues más fácil. Entonces, el primer movimiento se denomina movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento rectilíneo porque ustedes, como ven en la gráfica de la tortuguita, tenemos un movimiento en línea recta. Un movimiento es en línea recta. La tortuguita se mueve en línea recta, un carro se mueve en línea recta. Entonces, esos movimientos en donde la aceleración es cero, es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué digo que la aceleración es cero? Porque no hay cambio de la velocidad. ¿Listo? Miren que la tortuguita se mueve de 0 a 10 centímetros, de 10 a 20, de 20 a 30, los mismos 10 centímetros por segundo. Es constante, exactamente, muy bien. La velocidad es constante, no cambia alrededor del tiempo en el que estamos viendo el problema. Siempre es la misma velocidad. Y como la aceleración es el cambio de la velocidad, entonces la aceleración va a ser igual a cero, que definitivamente no se cambia la velocidad. ¿Listo? Entonces, esto es un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad se define como la distancia sobre tiempo. Ya si te dan la distancia sobre tiempo, ya vos puedes hallar la velocidad, o si te dan el tiempo, puedes hallar la distancia o la velocidad, dependiendo de lo que te den, pero bueno. Si te dan dos, puedes hallar pues el otro y ya así, sucesivamente. Entonces, es un movimiento recto, en una línea recta, y es un movimiento donde la velocidad es constante. O sea, quiere decir que la aceleración no hay. O sea, no hay aceleración, no existe. Entonces, el cambio de la velocidad no hay. Este es movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿qué se les pueden ir en mente? Listo, pero si un carro no siempre va a 60 kilómetros por hora o a 50, él acelera. ¿Cómo se llamará ese movimiento? Ese movimiento se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, aquí ya cambia varias cosas, pero el movimiento va a seguir siendo en línea recta. Este movimiento, a diferencia del rectilíneo uniforme, quiere decir que hay una aceleración. Ya no es que no haya cambio de velocidad, sino que hay un cambio de velocidad y ese cambio de velocidad va a ser mi aceleración. Aquí tenemos, por ejemplo, un carrito que tiene aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, siempre, o bueno, no siempre, la mayoría de veces, ustedes van a empezar un problema con la velocidad iniciada en cero. Miren que todo empieza en cero. Espacio en cero, metro, velocidad cero, tiempo cero. Siempre va a ser como nuestra posición inicial la mayoría de veces. Ya a medida que va moviéndose, a medida que va aplicando esta aceleración de 1 metro sobre segundo, el espacio, la velocidad y el tiempo va a cambiar. Y todo eso se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Si nosotros graficáramos la posición respecto al tiempo, como lo ven en esta gráfica, miren que el movimiento, o sea, la línea que va a describir ese movimiento ya no va a ser recta como anteriormente, sino que va a ser curvilínea. Pero esto no quiere decir que cambie el nombre. El nombre ha referido al movimiento que hace la partícula, no a esta gráfica de posición en tiempo, no. Va referido a mi partícula, cómo se está moviendo. Siempre va a ser referido a eso. ¿Listo? Entonces, como mi partícula se mueve en línea recta, esto se llama movimiento rectilíneo. Como les dije, es acelerado porque hay una aceleración, existe la aceleración. Normalmente ustedes les darán estas formulitas que les ayudará a solucionar los problemas, en donde van a ver, por ejemplo, donde les pueden dar el tiempo, la velocidad inicial y la aceleración, o les pueden dar la velocidad inicial y la aceleración y la distancia para hallar la velocidad final. Bueno, ustedes luego verán que esto pues ya es fórmulas, o sea, ya la fórmula ya ustedes se la pueden aprender, la pueden copiar en una hojita, aprendérsela y ya aplicarla en el parcial. Lo importante es entender qué es lo que está pasando en el problema. En el problema, ¿por qué se aplican esas fórmulas? Miren que anteriormente solamente prácticamente había pues, una fórmula, o sea, esta fórmula, si yo espejo esta fórmula, me va a quedar esta o me va a quedar esta. Mientras que acá ya se van apareciendo otras formulitas por el hecho de que todo va cambiando. ¿Listo? Recuerden que cualquier duda, inquietud, pueden escribir en el chat o prender el micrófono. Bueno, por ahora hemos visto dos movimientos sencillos, fácil de visualizar en nuestra vida diaria. Ahora vamos a ver otros un poquito más complicados. El primero se llama movimiento circular uniforme. Este movimiento, pues como lo definen, es en forma de círculo. Es un movimiento que se hace en forma de círculo y tiene el mismo concepto de uniforme que el anterior. ¿Qué quiere decir? Que aquí el movimiento no existe una aceleración, ¿vale? No hay aceleración porque no hay cambio de la velocidad. ¿Listo? Aquí ustedes van a ver un poco más de conceptos asociados al problema y eso creo que lo verán mejor cuando vean la materia en sí, porque esto ya es ya más de mecánica, pero es bueno que lo tengan claro, porque se llama movimiento circular uniforme. Y normalmente se aplican estas formulitas de acá. Unas son las fórmulas angulares. Las fórmulas angulares van definidas como el círculo, el movimiento. O sea, miren que es porque al círculo, miren que tenemos el ángulo, ese ángulo que hay, que se forma, ojo, aquí nuestro observador siempre vamos a decir que va a ser desde la posición 0, 0, 0. Mira que aquí tenemos tres ejes X, Y, Z. Tenemos nuestro observador en 0, 0, 0. ¿Cuál es el ángulo desde la posición inicial hasta la posición final que crea este círculo? Pues el movimiento. Ese ángulo está en nuestras fórmulas angulares. La velocidad que hay para cambiar de este ángulo a este ángulo se llama velocidad angular. ¿Sí? Y ya lo demás se llama velocidad tangencial, que es esta velocidad de acá, que es la que cambia, por ejemplo, en cada posición de del círculo o de la partícula. Recuerden que está cambiando de posición. La velocidad es el cambio de la posición. Entonces, esa velocidad tangencial es el cambio de posición dentro de la trayectoria circular. Entonces, por eso es esta velocidad tangencial que siempre es tangente a la trayectoria, al cambio de trayectoria. Listo, entonces estas son formulitas que ustedes aprenderán pues a manejar mejor, que no se la tienen que aprender, lo importante es entender el movimiento.
Ya luego lo verán mejor. ¿Listo? No se preocupen por aprenderse una fórmula. Bueno, entonces, como anteriormente vimos, este movimiento puede ser acelerado posteriormente, o sea, puede aplicarse una aceleración. Entonces, al aplicarse una aceleración, quiere decir que el movimiento ya no es uniforme, ya no es un movimiento circular uniforme solamente, sino uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir? Que ya existe una aceleración. Recuerde que como estamos en un círculo, ustedes lo verán, van a existir también dos tipos de aceleración. La tangencial, aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Esas aceleraciones van referidas a lo que les expliqué anteriormente. La centrípeta refería como a la trayectoria, al círculo, al ángulo, a la velocidad angular. Y la tangencial a la tangente, a la trayectoria. ¿Cuál es el cambio del desplazamiento de la partícula? No quiero, es un GIF. Bueno, recuerden pues que esa es la Pro- aceleración. Hola, Sandy. Profe, Hola. ¿me puedes hacer un favor y me repites en donde explicabas la aceleración centrípeta? Sí, claro. Miren, lo importante de que ustedes tengan claro es que hay dos formas como de ver el movimiento circular, una angular y una tangencial. Entonces, como les dije, la aceleración centrípeta está referida más como a esa aceleración en cuanto a la trayectoria circular. ¿Listo? Ustedes piensan en aceleración centrípeta, es directamente proporcional a la velocidad angular, ¿vale? Al cuadrado, pues, por el radio, pero es directamente proporcional a la velocidad angular, o sea, a esa velocidad que implica cambiar de posición con el ángulo. Bueno, ustedes no se compliquen por eso, que eso creo que lo van a ver posteriormente y lo van a entender mucho mejor. Pero lo que tienen que tener en cuenta es lo de angular y tangencial. Angular va referido al ángulo que forma, a la velocidad angular y a la aceleración centrípeta. Y las tangenciales a la velocidad tangencial y a la aceleración tangencial, velocidad y aceleración tangencial. Listo. Igual es un tema un poquito complicado que pues no tienen que aprenderse en ese momento. Lo importante es entender el movimiento y por qué se llama así. Y ya la fórmula de eso ya ustedes se lo aprenderán muy fácilmente. ¿Listo? ¿Entendido más o menos como qué es la aceleración centrípeta? Exacto. Sí, o sea, la velocidad no va a cambiar la trayectoria va a seguir, o sea, va a seguir igual, va a seguir siendo un círculo, pero cambia el angular. Sí, señor. Muy bien. Ahora vamos con otro movimiento que también es un poquito complicado, que se llama un movimiento armónico simple. Lo importante que tengan en cuenta cuando van a ver un movimiento armónico simple es que es un movimiento que tiene relacionado un resorte. ¿Listo? Ese resorte nos va a decir que es un movimiento armónico simple. Bueno, importante es que vayan conceptualizando más estos temitas, que son sí pesaditos. Entonces, el movimiento armónico simple, como les digo, tiene siempre que vean un resorte en un problema, es un movimiento armónico simple. Entonces, cuando ustedes vean un problema así, entonces ustedes ya saben que van para las formulitas del movimiento armónico simple. Ese movimiento va a tener una velocidad asociada, una aceleración asociada y una posición asociada. ¿Sí? Todo eso luego se lo aprenderán, lo importante es entender. Y aparte, normalmente siempre nos van a dar
la constante de elasticidad de ese resorte. Ese resorte, todos los resortes tienen una elasticidad, ¿no? Hay unos que se elongan mucho más fácilmente, otros no. Entonces, eso nos da cuánta elasticidad tiene ese resorte. Entonces, esa constante ustedes la van a usar en unas fórmulas que ustedes les darán, pero es un movimiento que tiene un resorte. Esa es la conclusión del movimiento armónico, sí. Aquí, ¿qué pasa? No hay muchas diferencias, o sea, hay eh, movimiento armónico acelerado, ¿cierto? Porque en sí ya hay aceleración, o sea, en sí ya hay un cambio en la velocidad siempre. ¿Por qué? Porque esa constante me va a decir que va a cambiar la velocidad. Miren que en un punto la velocidad va a ser cero porque para acá, pero aquí puede ser mayor porque miren que es en longa. Entonces hay un cambio en la velocidad, entonces hay aceleración. Bueno, otro movimiento que verán va a ser el movimiento parabólico, que creo que es uno de los que más se ve en física mecánica y en descubriendo pues. Y es un movimiento que describe una parábola. Miren que antes era una línea recta o un círculo. Acá es una parábola. Esto que forma el cañón, o sea, lo que tira el cañón es una parábola. Entonces, referido a eso, nosotros tenemos una altura máxima. Esa altura máxima va a ser referido a, o sea, es proporcional a la velocidad que hay en Y. Recuerden que la Y siempre la vamos a tomar como el eje vertical, perdón, y la X el eje horizontal. Entonces, por eso aquí tenemos esto referido así. Ustedes pueden cambiar el sistema de coordenadas y demás, y todo esto debe cambiar. Lo importante es que sigan manejando el movimiento igual. Entonces, la altura máxima acá, como yo tengo, digamos, la Y en todo el eje vertical, entonces no me va a cambiar estas fórmulas, o sea que la altura máxima está referida a la velocidad en Y es inversamente proporcional a la gravedad. Porque, como les digo, el espacio-tiempo es importante. Y aquí el espacio-tiempo es una cancha, entonces en la cancha obviamente hay gravedad, entonces hay que tenerla en cuenta. Va a haber un tiempo de subida, un tiempo total y una altura en un tiempo dado, y todo esto se desglosa de un movimiento parabólico. Es un movimiento en donde la partícula obtiene una trayectoria en parábola. Bueno, esto es cinemática. Esto es un montón de clasificación de problemas según el movimiento. Vamos a hacer como el repasito. Tenemos el movimiento rectilíneo, que va a ser uniforme si no cambia la velocidad, y uniformemente acelerado si hay aceleración, o sea que cambia la velocidad. Tenemos movimiento circular uniforme, en donde pasa lo mismo, la trayectoria cambia porque es un círculo, pero la velocidad no cambia, entonces no hay aceleración, mientras que hay un movimiento circular acelerado, uniformemente acelerado, que nos está diciendo que la aceleración existe y que hay un cambio en la velocidad. Vimos el movimiento armónico simple, que es el del resorte, siempre lo vean así, resorte, y movimiento parabólico, que es el de la parábola. ¿Cómo van con cinemática? Bien, no, tal vez, más o menos, alguna duda. Procesando. Procesando, sí, es un tema denso. Entonces, eh, la verdad, eso es como Pablo en una clase, todos esos movimientos. Entonces, no se preocupen, pero es el repasito, eso, es como el repaso para que ustedes sepan más o menos. Y ya luego lo van a interiorizar más.
lo vi en 11 que viene. Eso. Es como recordarlo del colegio. Sí, como hay personas que vieron física muy avanzada, hay gente que definitivamente no vio eso, entonces hay que ver. Muy bien. Luego de desempolvar décimo y 11, vamos a ver gravitación, que esto sí es un poquito complicadito, pero que vamos a ver muy por encimita, porque vamos a ver unas leyes que son muy importantes a la hora de ver gravitación, que son las leyes de Kepler. Esas leyes de Kepler definieron prácticamente cómo se mueve nuestro sistema solar. Entonces, gravitación se definió como la atracción entre cuerpos, entre masas. La verdad no es como una definición muy universal, digámoslo así, pero se puede definir así. Y la gravitación siempre va a ir de la mano de una ley que es muy conocida, que se llama la ley de gravitación universal. Esa ley fue como una conclusión de cómo se atraen las masas y cuál es la fuerza de atracción que ejerce una partícula sobre otra. Recuerden que partícula, en este momento lo vemos como partícula, pero puede ser el Sol y Venus, ¿vale? Puede ser el Sol y la Luna, lo que sea. Pero lo vamos a ver como partícula para que lo veamos un poco más fácil. Ahora bien, ¿cómo se define la ley de gravitación? Se dice que la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De mayor masa, mayor fuerza de atracción. Eso. Vamos a ver un poquito también de leyes de Newton, ¿vale? Entonces, aquí tenemos como en la ejemplificación, obviamente con términos muy generales, pero que nos ayudarán como a entender de qué estamos hablando. Esta masa ejerce una fuerza 1 sobre esta masa y esta masa ejerce una fuerza 2 sobre esta masa. Entonces, ¿qué se define la ley de gravitación? Me dice que la fuerza que ejerce esta masa es la multiplicación, la multiplicación de las masas sobre la distancia al cuadrado. Esta G es una constante que se llama la constante de Cavendish, creo que se llama, y es un número pues que ya está a nivel mundial de esto es una constante que debe ir ahí para poder que dé la gravitación que nos está dando pues el universo en sí. Esta es la ley de gravitación universal. Ahora bien, como el mundo se rige por planetas, vamos a ver 3 leyes fundamentales para entender un poquito la gravitación. Las leyes de Kepler. Kepler definió varias leyes según estudios e investigando y haciendo. Y definió 3 leyes fundamentales que nos ayudaron como a resolver muchos problemas durante la época y que pues en ese momento por eso la gente va a la luna y planta cosas y demás, porque sin estas leyes no se podría haber hecho nada, ni conocer nada del universo, ni todo lo que está fuera de la Tierra. Entonces, la primera ley, que creo que ya muchos lo tenemos como en la mente, pero no sabíamos que venía de Kepler, es que los planetas giran alrededor del Sol, siempre en una órbita con forma de elipse. Esto es una elipse. Es como un círculo aplanadito, ¿cierto? Esto es una elipse, todos se definen con una elipse, entonces todos los planetas giran alrededor del Sol en una elipse. ¿Listo? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, un círculo estirado, sí, podría ser. Bueno, esta es la primera ley, un poco fácil de conceptualizar.
Y si no, pues ya saben que nosotros nos movemos alrededor del Sol en forma de elipse. La segunda ley, un poquito más complicada, y es que se establece que el radio vector barre áreas equivalentes en un mismo intervalo de tiempo. ¿Cómo así? La pregunta es cómo lo supo. Bueno, ahí sí hay que investigar cómo hizo Kepler para eso. Bueno, sea, ¿cómo supo que los planetas giraban en forma de elipse? O sea, ¿cómo lo supo desde aquí de la Tierra? En ese tiempo no había así como la tecnología hoy en día. sí, no, creo que hizo un estudio bastante arduo con leyes que ya habían implantado, como la ley universal de gravitación, y pues ya él fue un loco y dijo eso es una elipse. Por acá dice Juan Daniel que creo que él dijo por la noche y el sol de la luna, algo así. Bueno, no sé, se los dejo de tarea, ¿vale? Igual eso ya lo tenemos Profe, claro. Hola. mira, pues lo que de pronto se puede definir lo que él dijo, que una elipse es porque en ciertas épocas del año, pues según las estaciones, nosotros nos encontramos que tenemos que el invierno, que el verano, que en cierta época hay más calor. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con esa cercanía o ese alejamiento de los planetas con respecto al Sol. Entonces tiene que ver con el equinoccio, el solsticio y todo eso, lo que tiene que ver con las mismas, las mismas estaciones del año, profe. Ok, gracias, no lo sabía. Sí, yo creo que hizo bastantes estudios como ese que nos dijo el compañero, como verificando como las estaciones y ver como qué tan cerca la Tierra está del Sol, en qué momentos. Entonces, un estudio arduo que ya nos facilitó pues la vida como para ver lo que es la gravitación. Pero siempre es interesante reconocer cómo llegar a esa conclusión, ¿cierto? Las personas de esa época eran bastante estudiosas e interesantes. Entonces, gracias. Bueno, volviendo acá a nuestra época, que ya tenemos casi todo solucionado, vamos a la segunda ley, que como les dije es el área que, que transcurre en este tiempo. Si yo lo veo en otro tipo pues en otro tiempo y en otro espacio de esa elipse que tenemos como trayectoria, ¿sí? Son áreas que son prácticamente iguales, que son iguales. Entonces, esta área que transcurrió la Tierra de este punto a este punto, que fue en un mes, en el mismo tiempo que fue este punto a este punto, entonces esas áreas son iguales. ¿Qué? Por el mismo movimiento, con la elipse, lo descubrió Kepler. Y la tercera ley ya es como una fórmula, es una fórmula que describe cada planeta, que estamos en nuestro sistema solar, y dice que el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita, es proporcional al cubo del radio de la órbita. ¿Listo? O sea, depende de cada planeta. Esta acá va a depender si estamos hablando de la Tierra, si estamos hablando de Venus, de Mercurio, del que ustedes crean. ¿Listo? Y entonces tenemos el periodo orbital dividido el radio de la órbita. Esto nos va a dar una constante. Esto es referente a gravitación. Ustedes van a ver gravitación de una manera un poco más profunda y complicada, pero esto es en sí
una de las partes más importantes de gravitación. Si ustedes tienen claro lo que es las leyes de Kepler y la ley de la gravitación universal, entran muy bien con gravitación. ¿Listo? Ya lo demás, ya es más física y geometría juntos, que son como el espacio, como la ley de gravitación universal en un espacio 3D y todas esas cosas. Entonces, por ahora, lo basiquito. ¿Listo? Ahora vamos con otro tema importantísimo para la física, que es la dinámica. La dinámica, como ahorita les dije, es esa parte de la física que estudia la relación entre las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de ese cuerpo. Entonces, si yo tengo este muñequito que está aplicando una fuerza a este bloque, la dinámica lo que hace es, uno, estudiar las fuerzas que se está aplicando al bloque. Entonces, tenemos una fuerza en la persona, tenemos un montón de tipos de fuerzas que ustedes van a ver, pero lo importante es entender la dinámica y, por ejemplo, por qué se mueve el bloque, qué es lo que hace que el bloque se mueva y cuáles son los efectos que tendrá aplicar una fuerza sobre ese bloque. Por ejemplo, aquí Aquí en el es, segundo... Hola, perdón, es que en este no, tema, tranquilo. por ejemplo, la persona moviendo el cubo, pues es como la fuerza que ejerce, ¿cierto? Como los Sí, vectores, la fuerza normal hacia la derecha y después hay otra fuerza que es como la fricción que va hacia el lado contrario, otra flecha hacia arriba que es como la fuerza normal y la otra que es la gravedad, es esa. sí, estás en lo Ah, correcto. Todo sí, eso es sí. dinámica. Muy bien, eso. Como les dije, hay muchas fuerzas. Como dijo el compañero, que está muy bien, tenemos una fuerza fricción que depende de la materia en la que está el objeto. Entonces, por ejemplo, yo tengo este bloquecito que está, por ejemplo, en una superficie rugosa, entonces va a tener una fricción diferente así está en una lisa. Entonces, todo eso nos va a dar la dinámica. Entonces, tenemos fuerza fricción, tenemos, como dijeron, fuerza normal. Esa fuerza normal casi siempre está por un bloque que está en una superficie. Tenemos pues la fuerza de la gravedad, que esa sí la reconocemos fácilmente y la misma fuerza que ejerce la persona sobre el bloque. Aquí, pues ya pueden haber otro tipo de fuerzas, otra es la gravedad, aquí hay también fricción y bueno, todo eso lo verán. Pero sí es eso, es estudiar esas fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo o sobre varios cuerpos, porque se pueden estudiar al mismo tiempo y así. Bueno, según la dinámica, pues la dinámica se obtuvo, o bueno, se estudió con Newton. Newton es casi como el padre de la dinámica y pues ustedes supieron pues la historia de Newton y demás. Entonces, según Newton, nosotros tenemos una dinámica y las cosas tienen dinámica. Entonces, él describió 3 leyes fundamentales que nos dirán la dinámica como tal, o sea, nos concluyen la dinámica. La primera ley de Newton se llama la ley de inercia y me indica que cuando un cuerpo está en reposo o describe un movimiento de las características de MRU, MRU es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ves? Esto es como las iniciales, pues. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando un cuerpo está en reposo o tengo un movimiento que es rectilíneo y donde no hay aceleración, las fuerzas que se aplican sobre él tienen una resultante nula. ¿Ves? Ahora, si yo ya le aplico aceleración, si yo ya empujo, si yo ya hago, si yo ya muevo, si yo ya aplico una fuerza sobre eso, ya la ley de inercia no está, la ley de inercia
obviamente se sigue cumpliendo, pero ya va a haber otro tipo de consecuencias y va a aparecer, por ejemplo, la segunda ley. La segunda ley se llama fuerza y esa segunda ley es casi que una fórmula que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿cuál será la fuerza que yo ejerzo sobre un bloque? Es la masa por la aceleración. Es una ley muy sencillita que ustedes manejarán mucho y que espero que la tengan en mente ya. Y si no, aquí la tienen. Y se cumple. ¿Sí? Leyes de Newton, segunda ley de Newton, que es la fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Y la tercera ley, como ahorita nos dijeron por ahí, es la ley de acción-reacción. Entonces, siempre que un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro, este segundo ejerce una contraria de igual intensidad y dirección, pero sentido contrario sobre el primero. Entonces, primer concepto que hay que tener muy claro con Newton, las fuerzas y demás. Recuerden que la fuerza es un vector. ¿Ves? La fuerza es un vector. Entonces, la fuerza va a tener magnitud, dirección y sentido. Entonces, la ley de acción-reacción me está diciendo, bueno, yo estoy aplicando una fuerza en esta bolita que tiene, entonces, un sentido y una dirección y una magnitud, ¿cierto? Entonces, la acción de reacción me dice que si yo ejerzo esta fuerza sobre este, entonces este se va a mover y va a tener una fuerza, una intensidad con igual magnitud, dirección, pero miren que va en sentido contrario, miren que no se mueven para allá, sino que este reacciona a la acción de este. Esas son las tres leyes de Newton. Conceptos que hay que tener claro. Uno, que la fuerza es un vector. Entonces, como la fuerza es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Y por eso en la ley de acción y reacción tenemos magnitud y dirección, pero el sentido cambia. ¿Listo? Y hay que tener en cuenta también la definición de fuerza según Newton, que es la segunda, que es masa por la aceleración. Y pues la primera, la ley de inercia, es que si yo dejo quietecito, o sea, si yo dejo en reposo un objeto, o si ese objeto está en movimiento rectilíneo uniforme y no lo toco, no aplico fuerza, entonces la fuerza va a ser cero. Ley de inercia, ley de fuerza, ley de acción-reacción. Aquí hay como la conclusión. Entonces, inercia es porque está en reposo y luego llega un movimiento, entonces ahí ya aplico una fuerza y ya la fuerza ya no es nula. Segunda ley, la fuerza es masa por aceleración, sencillita. Y tercera ley o ley de acción-reacción es que si yo aplico una acción, va a haber una reacción. Por ejemplo, si él aplica una fuerza hacia acá, hay una magnitud, una dirección, un sentido, y este, pues, también va a tener magnitud y dirección, pero va a tener un sentido contrario. Profe, Hola. ¿por qué en la imagen de la tercera ley de Newton es la misma que de la segunda? O sea, en las diapositivas anteriores. ¿Cuál? Esa, es la segunda. Ahí mueve un bloque, ¿cierto? Y en la imagen la otra, en la tercera ley de Newton también movía como una pared, un bloque, no sé, y ahí también le aparecen las mismas flechas, como de acción y Claro, mira, reacción. cuando tenemos un sistema, puedes aplicar segunda y tercera ley de Newton, ¿vale? No es que porque yo use la segunda ley de Newton ya no puedo usar la tercera, no. Digamos, yo puedo hallar la fuerza acá que ejerce esta persona a un bloque y la puedo hallar con masa por aceleración. Y también estoy diciendo que va a haber una reacción, digamos, en un mundo loco, de que la pared se va a mover, ¿cierto? En el sentido contrario. Entonces,
puede existir los casos donde haya segunda ley y tercera ley de Newton, normalmente lo van a ver. ¿Listo? Entonces no quiere decir que porque yo use o yo haga segunda ley de Newton no pueda ejercer, no pueda poner la tercera o no la puede incluir, no. Las leyes de Newton usted las puede usar desde que se cumpla lo que dice la misma ley. ¿Listo? Entonces, Ahorita, hola. perdón, profe, era acá. Ah, tranquilo, no hay problema. Bueno, ¿sí entendiste? Profe, O sea, hola. sí. Entonces, o sea, esa imagen nos quiere decir que, por ejemplo, si yo ejerzo fuerza sobre una pared, la pared también está ejerciendo fuerza sobre mí. Sí, exacto. O sea, obviamente como la masa es mucho, mucho, mucho mayor la de una pared que la de uno, entonces el movimiento no va a existir prácticamente, ¿sí o no? Pues lo vemos, si vos te pones a empujar una pared, no va a haber una reacción, pero efectivamente tú estás ejerciendo una fuerza sobre esa pared y esa pared está ejerciendo una fuerza sobre ti, va a reaccionar. Pero ¿qué pasa? Mira que la fuerza, por la misma segunda ley de Newton, esa masa va a ser mucho mayor. Entonces, no vas a sentir pues la reacción. O sea, esa fuerza que vas a sentir de la pared, pues no tendrá sentido porque vos sos menos de 1% de lo que es esa pared. Entonces, prácticamente hay una reacción, pero no lo vas a sentir. Digamos, en un bloque, puede que si tengan un peso muy parecido, puede que sí haya ya una reacción. Mira que en las peloticas que ahorita vimos, pues hay una reacción casi que inmediata, porque las peloticas tienen la misma masa. Entonces se define también segunda y tercera ley de Newton. Listo. O sea, si yo hiciera fuerza en una pared, pues, y tengo los zapatos lisos, eso me devuelve. Ujú, exacto. Entonces ahí ya aplica otra fuerza, que es la fuerza de fricción. Entonces ya hay un montón de cosas que tendrás que visualizar, ¿cierto? En dinámica de lo que estás realizando. Exacto, muy bien. Excelente. Espero que haya pues quedado claro, entonces, que pueden usar varias leyes a la vez, pero que es importante pues tener en cuenta por qué se usan y pues no usar, ay, voy a usar todas las leyes porque me dijeron, no. Hay que entender el problema, leerlo muy bien y entender por qué usarlo o por qué no. ¿Listo? Profe, Hola. fíjese que uno, imagine en la actualidad en que estamos, pleno siglo XXI, y con todos los avances tecnológicos, ustedes, aún nos encontramos con personas que no creen que la Tierra se mueve o que sea redonda, no creen. No, hay Es, gente, pues sí. pues es como de pronto, es más, lo que dijo el compañero ahí, terraplanistas, están Ujú. con una teoría fuerte por ahí, un poco de gente que no, que la Tierra es plana. ¿Mm? No hay dudas de eso, ¿cierto? Siempre va a haber gente que nos va a sorprender Esa y gente que no ha así viajado en avión. no bajan en avión, no creen en la ciencia, no creen los científicos en nada que se les ponga en los ojos, son casi que ojicerrados pensando solamente en lo que ellos creen y ya. Pero bueno, dejémoslos en su mundo. Por eso nosotros estudiamos ingeniería, para que entendamos un poquito mejor cómo funciona el mundo y demás, que no cometamos como esas, em, ¿cómo decirlo? Por no decir idioteces, como no cometer esos errores de pensar lo que uno cree y ya, ¿cierto? Siempre hay que tener como la duda, ya que te muestren todo en tus ojos y que vos no creas, ya no hay nada que hacer, ¿sí o no? Sí, profe, idioteces. Sí, siempre van a existir, muchachos. Puede haber siglo
lo que ustedes quieran, pero las personas no dejan de sorprender. Si uno Y- buscara, por ejemplo, por YouTube, si la Tierra es plana, hasta de pronto me aparecen videos ellos diciendo que sí, que es plana y demás, que ahí tienen sus teorías. Sí, las deben de tener. No sé dónde, pero sí, hay comunidades para todo, para esas cosas. Pero bueno, pertenezcamos a esa comunidad de eh, buena ciencia, ¿cierto? Y buenos estudios. ¿Ves? Por favor. Bueno, no dejándonos llevar por ese tipo de situaciones, por favor. Vamos a terminar con el tema de la unidad 1 de física mecánica, que es la energía. ¿Ves? La energía es la capacidad de un sistema o fenómeno para llevar a cabo un trabajo. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, entonces hay dos tipos de energías que es importante que ustedes ya lo tengan casi que en mente, que es la energía potencial y la energía, y la energía cinética. La potencial la asociamos a un cuerpo o un sistema, ¿cierto? Dependiendo de su posición y de su altura. Siempre está relacionado a su posición y su altura. Entonces miren que la energía potencial se define como la masa por la gravedad por la altura. Mientras que la energía cinética se asocia al movimiento. Siempre que hay una partícula moviéndose o que yo mueva un cuerpo, que yo oiga, que yo ponga o haga un trabajo en cierto objeto, quiere decir que hay una energía cinética porque se va a mover. Si no se mueve, no hay energía cinética. Entonces, la energía cinética se define como la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Por qué se define la energía? O sea, la energía se lleva a cabo según un trabajo determinado, entonces el trabajo, que lo denotan como W, es el cambio de la energía potencial. ¿Ves? ¿Qué es el cambio de la energía potencial? Es la diferencia entre la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Ves? Entonces, un trabajo que ya ese, luego lo veremos. José, La energía potencial es esa donde, por ejemplo, yo cojo un objeto y me voy a un lugar alto y lo suelto, pues por la fuerza de gravedad y todo eso forma energía potencial. sí señor, excelente, sí. De Ah, hecho, bueno. aquí tenemos un ejemplo y sí, mira que la energía potencial es máxima porque está en la altura máxima. ¿Ves? Entonces, si tú lo tiras desde un 12º piso, tenemos una altura de 5 metros, entonces vos la tirás y desde ese punto tenemos la energía máxima porque tenemos la misma masa, la misma gravedad que no cambia, pero tenemos la altura máxima. Mientras va descendiendo, miren que la energía potencial va a terminar hasta en un punto cero. ¿Por qué? Porque va a caer la pelotica, entonces ya no tenemos altura. Entonces lo que tiraste ya va a quedar en el suelo, entonces la energía potencial va a ser cero. ¿Listo? Mientras que la energía cinética va a depender de la velocidad. De la velocidad va a ser máxima y la energía cinética va a ser máxima en este punto donde la velocidad va a ser máxima para que siga moviéndose. Miren que es casi que contraria. Cuando la altura es máxima, la energía potencial es máxima, pero la energía cinética es cero. ¿Por qué? Porque no hay velocidad, ¿cierto? No estamos moviendo. O sea, tú la tienes arriba, tengo energía potencial, pero no tengo cinética porque no hay movimiento. Pero yo la tiro y ya,
pues la energía cinética va a ir aumentando, va a llegar a un punto donde va a ser máxima, pero ya cuando llega eh, al, o sea, al punto donde la energía potencial es cero, entonces la energía cinética es máxima. Se transforma en energía. ¿Cómo así? O sea, el movimiento o el trabajo que ejerzo. Eso se transforma en la energía cinética en potencial y viceversa. Eso es lo que quiere. Eso, muy bien. Bueno, exacto. Va a llegar un punto donde la energía potencial se puede convertir en cinética y viceversa. Y eso es la energía. ¿Ves? Y ya, muchachos, esto fue unidad 1, física mecánica. Profe, muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, feliz día.